¿Te apasionan los crímenes? ¿No puedes parar de leer novela negra? Quédate aquí. Mi nombre es Anselmo Ramos, soy periodista, formador, lector empedernido y en unos meses se publica mi primera novela, segunda si se cuenta la que escribí con 11 años sobre islas y tesoros. Te doy la bienvenida a Crimen y Novela Negra. ¡Arrancamos! Seguimos de estreno en este podcast Crimen y Novela Negra, doble episodio. Si te han inquietado los detalles y preguntas incómodas del caso de Madeleine McCann, ahora en este segundo episodio, pegado al primero, traemos el impactante crimen de Elena Juvany, de plena actualidad, puesto que en el momento de realizar esta locución se acaba de decretar prisión provisional para Santiago La Iglesia, uno de los principales sospechosos. El asesinato de Elena Juvany es una herida que ha marcado a la sociedad catalana y española. Es el relato de cómo la lucha contra la injusticia judicial, la presión social y mediática y una batalla familiar incansable pueden acercar la verdad. Ahora hay esperanza, eso sí, dejando muertes relacionadas con el caso por el camino. Vamos a hablar de todo ello, provocando interrogantes, analizando el papel de los medios, el comportamiento de los sospechosos y hasta descubriremos detalles insólitos como el intento de convertir esta tragedia en un musical. Sí, han escuchado bien, un musical. Pero comencemos por el principio. Elena Juvany, ¿quién era? Antes de que se convirtiera en la víctima de un crimen tan mediático sin resolver, Elena Juvany era simplemente Elena, una chica de 27 años que construía su vida con pasión en Sabadell, su nuevo hogar, después de que se hubiera mudado allí un año antes desde Mataró, su localidad natal. Elena había estudiado periodismo y trabajó en la televisión local de Mataró, donde impacta ver tiempo después sus imágenes que muestran a una joven con ganas de abrirse paso en el mundo laboral. Allí cubrió mayoritariamente noticias de cultura. Recondujo esa pasión hacia el mundo de los libros y en el momento de los hechos trabajaba como bibliotecaria en Sentmenat, un municipio cercano a Sabadell, en la comarca del Vallès Occidental. También colaboraba en otras actividades culturales, particularmente en cuentacuentos, que disfrutaba según todos los testimonios recabados, y muy relacionado con esa pertenencia cultural al entorno donde habitaba, se encontraba una afición clave que giraba en torno a una organización, la Unió Excursionista de Sabadell. El diario Ara, que se volcó en la cobertura, dictamina que gran parte de su vida social giraba en torno a ella. En este grupo, en la Unión Excursionista de Sabadell, Elena compartía salidas, actividades culturales y viajes con un nutrido grupo de compañeros y amigos. Hasta septiembre de 2001 la vida de Elena transcurría con normalidad. Trabajo, familia, amigos y su actividad en la Unión Excursionista de Sabadell. Ella no lo sabía, pero había entrado en un mundo que entonces la llenaba de felicidad. Pero ese mismo mundo la iba a condenar. Como en muchos crímenes, el mal se hallaba en ese círculo íntimo de confianza. La tensión comienza en septiembre de 2001. Elena empieza a recibir en su domicilio notas anónimas, junto a pequeños regalos, como una horchata o un zumo. La primera nota, junto con la horchata y un croissant de chocolate, decía: Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho: a ver la Elena que se cuenta. Somos... te llamaremos. A comérselo todo. El conocimiento de sus gustos sugería un origen cercano e íntimo. La suerte de broma se tornó horror en otra nota recibida cuando, tras beber de un zumo de fruta, Elena sufrió mareos y pérdida de memoria. El análisis confirmó que el zumo contenía somníferos, benzodiazepina. Era un preludio de la fatalidad que aconteció en la madrugada del 1
al 2 de diciembre de 2001. Elena fue arrojada desde la azotea de un edificio en la calle Calvet d'Estrella, en Sabadell. Como se sabrá después, allí residían Montserrat Careta y Santiago La Iglesia, que eran pareja, y Elena los conocía de la Unión Excursionista. El suicidio, aunque al principio sobrevoló la investigación, y de hecho la policía convenció inicialmente a la familia que esa consideración les permitiría investigar mejor, quedó descartado por las evidencias. Elena tenía en la sangre una concentración de benzodiazepina 35 veces superior a la dosis normal, confirmando que estaba inconsciente en el momento en el que fue arrojada al vacío. La investigación inicial se centró en dos amigas de Elena, Montserrat Careta y Ana Echagüibel. Ambas fueron detenidas. Los informes caligráficos de las notas anónimas que Elena había recibido fueron contradictorios entre sí, oscilando siempre entre una y otra en cuanto al encaje de la letra de las notas. Y aquí sucede algo impactante. En mayo de 2002, Montserrat Careta fue hallada muerta en su celda, en lo que se dictaminó como un suicidio, dejando una nota donde defendía su inocencia. Decía que se iba con la conciencia muy tranquila y literalmente que para ser responsable de una muerte había que ser ejecutora de la misma. La muerte de una de las principales sospechosas desbarató la investigación. Había mucha gente en el entorno de la Unión Excursionista que o no ha sido investigado lo suficiente, o no se ha podido probar nada, o no se han centrado lo suficiente en esas personas. Ante la falta de pruebas directas y las dudas, el caso fue sobreseído provisionalmente en octubre de 2005 y Ana Echagüibel fue desimputada. Cuando faltaba muy poco para la prescripción del caso, la familia, liderada por Joan Jubany, el hermano de Elena, contrarreloj consiguió la reapertura del caso en agosto de 2020. Lo hizo con ayuda de la presión social, enardecida tras la emisión de un programa de Crims en TV3 dedicado al caso. Incluso la gente puso dinero en una campaña de mecenazgo para financiar la batalla judicial. La clave fue el uso de la secuenciación masiva de ADN, una tecnología que no existía en 2001. Esta reveló que la mezcla biológica en el jersey de Elena con alta probabilidad contiene ADN de Santiago La Iglesia. Recuerden, Santiago La Iglesia era la pareja de Montserrat Careta, que se suicidó en la cárcel y que al parecer estaba profundamente enamorado de él en una posible relación tóxica de dependencia y manipulación. Él nunca ha pisado la prisión, hasta ahora, como contaremos en unos instantes. El caso Jubany se ha convertido en un potente símbolo de la violencia contra las mujeres y los errores judiciales en España. El caso ha mantenido su vigencia gracias a la cobertura exhaustiva en televisión y prensa, actuando como presión social constante. Destaca el programa que, como ahí mismo se indica, trata de poner luz en la oscuridad, Crims de TV3, y que pueden ver también en plataformas digitales en castellano. Por supuesto, equipo de investigación en La Sexta, que dedicó un especial para ayudar en la reactivación del caso, y la cobertura continua de la prensa, con El Periódico y La Vanguardia, entre otros, cubriendo cada momento de este largo y traumático caso. En este punto tenemos que hablar de algo insólito, un musical basado en el caso. En el podcast de las amigas estupendas, autoras del libro Crímenes Rurales, publicado hace escasos meses por RBA, en el que hablaban de la reapertura del mismo, hacían referencia a que una productora había tratado de realizar un musical sobre el caso. Un musical. De hecho, había fecha de estreno, según el diario Ara. El Círculo de Badalona debía acogerlo el 26 de octubre. La obra tenía por nombre Em dic Elena Jubany, me llamo Elena Jubany en castellano. La productora aseguró que tenía el permiso de la familia
pero como explican en el mencionado podcast Las Amigas Estupendas, como mucho sería una aprobación sin conocer la forma de esa obra, no a un musical, y en cualquier caso, Joan Jubany, el hermano de Elena, niega categóricamente esa aceptación. El espacio donde iba a estrenarse anuló la programación y la compañía, plataforma Blanquinegra, lanzó este comunicado: esperamos encontrar una nueva sala pronto, después de haber sido desahuciados de la anterior. En pleno siglo XXI, el arte no debería sufrir este tipo de censura y la libertad artística de expresión es un derecho fundamental. Pero volvamos al caso. Tras muchos años, llegamos aquí, a la hora. Santiago la Iglesia es citado a declarar y ha ido. Acogiéndose a su derecho, se ha negado a declarar. Tras su negativa a decir nada y a la luz de las pruebas de ADN, la Fiscalía y la acusación particular, la familia Jubany, solicitaron de forma inmediata el ingreso en prisión provisional. La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell ha accedido a la petición y ha ordenado el ingreso en prisión provisional de Santiago la Iglesia. Esta ha sido su primera noche en prisión. El motivo clave esgrimido por el tribunal fue el elevado riesgo de fuga del imputado, dada la contundencia de las pruebas científicas que lo señalan directamente. Este encarcelamiento provisional, 24 años después del crimen, representa un punto de inflexión mayúsculo en la búsqueda de la justicia. Es el primer encarcelamiento que se produce con el ADN compatible con la Iglesia como prueba de cargo principal y simboliza un triunfo de la perseverancia familiar y también de la tecnología forense, por encima de esos errores iniciales y esa amenaza de prescripción que se logró vencer. Por fin se abre la puerta a un juicio definitivo. La justicia no solo busca al asesino, sino que intenta redimirse de los errores de 2 décadas. La familia, con el apoyo de la sociedad civil y de los medios de comunicación, que sí, cometen muchos errores, pero también en muchas ocasiones, como esta, son ese poder que hace funcionar al resto. Sigue luchando para que se abra la verdad y se haga justicia. La imagen de la familia abrazada a las puertas del juzgado que acabamos de presenciar remueve. Hoy tenemos la sensación de que queda menos para la verdad. Lo veremos en el juicio. Esperemos contarlo aquí mismo. Y de la realidad a la ficción. Acabo justo de terminar esta novela, Tan poca vida. El título encaja también con el brutal caso que acabamos de ver en el sentido de esa siega de la vida de una chica tan joven como Elena Jubany. Pero, aunque también puede albergar ese sentido, tan poca vida, esta novela tiene otros muchos. Y es que las dimensiones que abre son infinitas. Pero comencemos con los datos básicos. Como hemos mencionado, el título es Tan poca vida y la autora es, a ver si lo pronuncio bien, Hania Yanagihara. Se publicó hace 10 años, y es interesante ver cómo desde hace un tiempo parece gozar de un resurgimiento. Yo escuché la recomendación en un podcast y uno de los conductores dijo, no podía parar de llorar. Así que con esta sugerente opinión digo, allá voy, a sufrir. Ya en serio, es cierto que me encantan los libros, así como las películas que te sacuden, que te hacen brotar emociones, sentimientos. Y este libro lo hace. Antes de comenzar a leerlo, sí debes saber 2 cosas. Primero, son 1000 páginas. Y segundo, debes encontrarte en un momento vital sereno, porque es una historia muy potente anímicamente. Y de verdad, no desvelo nada diciendo esto, pero es una historia triste. Rezuma tristeza por todos los poros del papel. ¿Pero de qué trata? Es la historia de 4 amigos de Nueva York a través de diversas décadas. Comienzan con unos 20 años, aunque las miradas al pasado de infancia y adolescencia son capitales aquí.
y termina la historia pasados los 50. De los 4, el protagonismo mayor recae en Youth, al que en esta historia colectiva acompañan Willem, JB y Malcolm. Y además de ellos, hay otros personajes secundarios que el autor ha logrado dar de una envergadura tal que, según la parte del libro por la que vayas, pasan a ser primarios en tu mente. Las 1000 páginas se beben. No resulta en ningún momento pesado, ni lento, ni se atasca. La autora logra escribir una obra de arte fluida y lo que más me ha llamado la atención, sin aspavientos en el lenguaje. A ver si me explico. Cuenta la historia de principio a fin de manera muy natural, desarrollando todos los episodios por los que atraviesan los personajes a lo largo de su vida de la misma manera. Y eso provoca situaciones como que, por ejemplo, estás leyendo una situación habitual y esa situación puede desembocar en tragedia, pero no te lo esperas. No te da ningún gancho previo para que puedas prever nada. El lenguaje te va desarrollando la realidad, sea esta realidad cotidiana, un detalle o algo importante. Todo te lo cuenta de la misma manera y lo hace bien, pero que muy bien. Esta obra, aunque tiene muchas aristas que te animo a descubrir con su lectura, es una oda a la amistad, a sus etapas, a las maneras de sentirla, a sus decepciones, a sus incondicionalidades, a todas las vertientes de este concepto de amistad. Justo estaba acabando de leer la novela y me he encontrado con un maravilloso artículo de blog denominado Píldora Pequeñas Curas, en el Substack de Beatriz Serrano. En el artículo dibuja una maravillosa cena que la autora compartió hace poco en Bruselas con unos amigos a los que no veía desde hacía mucho, y donde brotaron los recuerdos y ella se reencontró con su yo del pasado, siendo y comunicando que a la vez sí se sentía la mujer de ahora en esa cena, todo al mismo tiempo, ¿no? Esa cena supuso además la vuelta, el regreso a una emoción compartida que la amistad sacude y que debe ser siempre punto de encuentro. De vuelta al libro, a tan poca vida, quiero compartir una de las frases que siempre anoto de cada obra que me remueve. Habla del peso del mundo y el consuelo o el agarre que puede suponer algo compartido, la amistad con alguien, con un grupo. Estar vivo significaba preocuparse, porque la vida era aterradora y una incógnita. Ni siquiera el dinero podía inmunizarlo por completo. La vida le apremiaría y él tendría que tratar de responder como los demás. Todos buscaban consuelo en algo que solo les pertenecía a ellos, algo para ahuyentar la aterradora enormidad y la inverosimilitud del mundo, el implacable paso de los minutos, de las horas, de los días. Que no te asuste la extensión del libro, se lee de un tirón, atrapa, es profunda y como te dije en el primer episodio, y me escucharás más veces, si te han entrado ganas de leerla, corre al que seguro que es uno de los sitios más bonitos de tu ciudad, tu librería favorita. Es un lugar mágico que haces tuyo, lleno de historias que te van a tocar en cuanto abras el mejor objeto del mundo, simplemente un libro. Espero que te haya gustado este segundo episodio de tu podcast Crimen y Novela Negra, que hemos lanzado formando parte con el primero de un doble episodio de estreno. Si es así, puntúalo con 5 estrellas y guarda el episodio. Déjame un comentario en cualquier caso y dale a seguir el podcast para que te salte la información de nuevos episodios. También me puedes visitar en el blog de Substack. Ahora lo he pronunciado un poquito mejor que en el primer episodio, ¿vale? Se escribe Substack, buscando por Anselmo Ramos, y en el que cada lunes por la tarde se publicará un artículo semanal. Y también tenemos web, anselmoramos.es. Debajo te dejo los enlaces. Si no te quieres perder nada, visítame, escribe simplemente tu correo y suscríbete a la newsletter. O si quieres contarme lo que quieras, también puedes hacerlo directamente a la dirección de correo electrónico autor@anselmoramos.es.
Gracias, gracias y gracias. Nos vemos en el tercer episodio de Crimen y Novela Negra. Hasta entonces te deseo una vida a todo color, pero lecturas negras, muy negras.